Bueno, cuando quieran. ¿Estamos todos? Ya hay bastante público. Bueno, genial. Bienvenidas. ¿Hay varones también? Sí, ¿O somos todas chicas? No. Como puso la profe Mariana, hoy las pibas tienen la palabra. Bueno, bienvenidas a todas. Hoy es el cuarto día de la Semana de la Danza Virtual y como hablábamos cuando nos conectamos con las estudiantes que están hoy a cargo del desarrollo de esta charla, es la primera charla que está en vivo totalmente a cargo de las estudiantes, coordinadas por las profe Mariana Signorelli y Laura Feijó. Así que vamos a hacer un poco, no sé si estuvieron las jornadas anteriores, pero vamos a hacer un poco la dinámica que venimos haciendo, con los micrófonos cerrados, utilizando el chat, para al final hacer algunas preguntas, y como siempre, disfrutando y siendo súper respetuosas del gran trabajo que hicieron las chicas desde la perspectiva de género, porque para todas es un esfuerzo muy grande investigar, presentar, aprender cosas nuevas en este momento de pandemia, pero si algo intentó todo el año en la escuela, que es la vinculación pedagógica, y en este momento principalmente la Semana de la Danza, es promover todo lo que sean situaciones donde podamos encontrarnos. Así que disfrutemos este encuentro, veamos a nuestros compañeros, a nuestros profes, a nuestros preceptores, y compartamos también esto que es el saber de algunos. Dicen que la enseñanza es justamente esto, los que saben algo, compartirlos con los otros para que lo que antes sabía uno, ahora lo sepamos todos los demás. Así que estamos dispuestas a escucharlas y a aprender todo lo que investigaron y que tienen para contarnos. Así que mucha suerte, chicas, que disfruten todas la jornada. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Vamos a comenzar con la presentación de los trabajos de historia de la danza. Las chicas van a presentar sus trabajos en 3 ejes temáticos que la profesora Mariana Signorelli va a ir comenzando a explicar. Esperen que vamos a compartir la pantalla. Les vamos a pedir que silencien los micrófonos. Ahí se ve la pantalla compartida. Sí. Bien, ahí vamos de vuelta. Ahí está, vamos de vuelta. Toda la parte técnica, ahí va, ¿eh? Ahí está. Bien, los trabajos que hoy vamos a presentar, que van a presentar las chicas, son producciones de ellas mismas, elaboradas en las clases, durante las clases, son reflexiones que han armado acerca del lugar de la mujer, el rol de la mujer en la danza. Son trabajos de primero y segundo tecnicatura y profesorado, también algunas chicas de tercero, y estas presentaciones son ensayos reflexivos sobre la construcción histórica de la danza en general, y de la danza clásica en particular. Abordaron a partir de la bibliografía que les fui sugiriendo, de videos, del análisis de videos, de la observación de registros históricos, y van a circular por 3 ejes temáticos. Las funciones y los roles determinados, sexos genéricos en las danzas a lo largo de la historia, el amor romántico a partir de los ballets del siglo XIX, y también las corporalidades y los estereotipos en la danza clásica. Así que por allí van a ir circulando nuestros trabajos. ¿Laura? Sí. Continuamos con el primer bloque. Va a comenzar la alumna Rocío Rodríguez. Antes de que comience ella, les vamos a pedir a todos y todas que apaguemos las cámaras, así solamente va a quedar
Rocío, y se va a poder ver su imagen. Así que por favor, todos apagamos las cámaras. Bien, ahí estamos. Va a comenzar Rocío Rodríguez, de primer año profesorado. Su trabajo se llama Hacia una mirada crítica sobre los textos de historia de la danza y las cuestiones sobre el cuerpo y la expresión desde una perspectiva de género, desde el clasicismo. Rocío, ahora vamos a ver para que se te escuchen. A ver si la podemos desbloquear. Rocío. Rocío, Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, sí, se te escucha. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Yo investigué más que nada en un conjunto de textos con la idea de buscar una mirada crítica sobre justamente los textos de historia de la danza, textos nuevos y textos que se usan desde hace muchísimo tiempo cuando estudiamos historia de la danza, como es el texto de historia de la danza de Cursach o el de Adolfo Salazar, por ejemplo. Más que nada, lo que se puede observar en estos textos es que hay omisiones. Por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta las danzas y todas las expresiones artísticas que tienen que ver con el cuerpo de lo que es la antigüedad o la prehistoria, nos encontramos que son muy escasas las fuentes para poder estudiar y establecer determinadas pautas. Sin embargo, Cursach va a hacer toda una categorización de las danzas donde no está ausente una cuestión de género. Es común que nosotros estudiemos cuestiones que tienen que ver con la maternidad y danzas y expresiones corporales en torno a ello. Pero él lo que va a omitir es la importancia social que eso tenía, que estudios de la historia en general nos van a demostrar, por ejemplo, que el caso de la maternidad, y lo tomo porque es muy notable, para las mujeres era de un estatus social muy importante. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la herencia es a través de línea materna, porque era lo comprobable, la paternidad no es comprobable. Estamos hablando de sociedades matriarcales. Entonces, no tiene que ver con una cuestión de misticismo, ni una cuestión de espiritualidad, o que solamente tiene que ver con la capacidad. Hay una función social en esos pueblos y en esas sociedades de la maternidad que le dan a la mujer un rol preponderante que se va a omitir. Sumado a que hay una cuestión de establecer géneros binarios entre las danzas. Por ejemplo, las danzas de guerra son atribuibles a los hombres. La verdad es que nosotros, a través de las cuestiones del estudio de las fuentes, desconocemos. Después van a aparecer, con el correr de los años, manifestaciones de que había mujeres guerreras también. Entonces ya hay una categorización respecto de la función que cumplo, la danza que se me atribuye. A medida que la historia va a avanzar, en el tema de los bailes y las danzas como una representación social, ya la mujer va a tener un lugar que no tiene que ver solamente con una función dentro de esa sociedad, sino además un estereotipo determinado. Entonces es muy importante ver estos textos con esta mirada crítica, sabiendo que estos autores y estas omisiones que hacen, lo hacen porque los textos están parados desde un lugar político, desde un lugar histórico, desde un lugar social, donde justamente, y en la historia de la danza también lo pudimos ver toda esta semana, la imagen de la mujer en determinados terrenos queda difusa en el sentido de mujer creadora, mujer con un poder, con un estatus social, sino mujer relegada a una función. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto, justamente para que esta invisibilización de la mujer
pueda salir a la luz y podamos ver en estos textos justamente eso, que hay omisiones, empezar a buscar otros textos. Nosotros hemos visto en la materia que hay muchas miradas donde está en cuenta lo social, donde está en cuenta lo económico y lo político, porque el cuerpo es el lugar donde se van a manifestar las relaciones y los mandatos sociales. Sumado a que estos autores también están dentro de un entramado ideológico que se va construyendo para darle a la mujer determinado rol en la sociedad. A medida que van avanzando los pueblos de la antigüedad sobre las cuestiones de los mitos, las creencias que se van estableciendo, después toda la mirada de la Iglesia Católica y demás, a la mujer se le va dando determinada función social de relegamiento. Por eso es muy interesante este planteo de que la maternidad tenía que ver con una cuestión que le da un notable poder. La sociedad patriarcal lo va a eliminar. Y a medida que se van sucediendo los años históricos, ya nos encontramos que la maternidad también tiene que ver con la mujer, el cuerpo de la mujer como un medio de producción, además. Entonces, es muy interesante tomar en cuenta, ver esto también Adolfo Salazar. A ver, también es interesante verlo, porque tanto Kurzweil como Adolfo Salazar son escritores del siglo XX. Adolfo Salazar escribe en los años 40, lo que es sus textos de historia de la danza. Va a omitir las vanguardias, inclusive vanguardias no contemporáneas, anteriores a él, y vanguardias donde la mujer tomaba un lugar preponderante. A raíz de la danza moderna nos encontramos coreógrafas como Martha Graham, por ejemplo, ni que hablar de Isadora Duncan. Entonces, hay un montón de mujeres muy importantes dentro de la historia de la danza que no van a ser nombradas. Casos muy particulares como el de Isadora Duncan y de Martha Graham son cuestiones que son muy difíciles de invisibilizar, pero determinadas cuestiones de su obra sí lo son. Entonces, eso, siempre mirar los textos con esta mirada crítica para que justamente las invisibilizadas salgan a la luz. Muchas gracias y le cedo la palabra a mi. Continuamos con Erika Navarro, que pertenece al primer año del profesorado en técnica de la danza clásica, y va a exponer sobre el rol femenino en las danzas orientales. Bueno, la danza oriental, como toda danza, tiene como instrumento principal el cuerpo. El cuerpo es un portador de múltiples mensajes. Con esto lo que me refiero es que más allá de expresar las emociones a través de los movimientos, también es un cuerpo social, que es una representación cultural de la sociedad, de la época, que expresa, bueno, creencias, valores. La danza oriental tiene un origen, bueno, ritual y sagrado, de las primeras bailarinas que se encuentran en registros son de las denominadas Kainat, que eran bailarinas que eran esclavas de la era preislámica, que además de ser bailarinas cantaban, tocaban instrumentos y mezclaban la danza con la prostitución. Ya a partir del siglo XV, esta práctica se lleva a los harenes, y a partir del siglo XIX se van a dividir en dos grupos las bailarinas. Vamos a tener por un lado las awalin, que van a ser las bailarinas de clase alta, que van a llevar su danza, van a bailar y ser contratadas por familias adineradas, y por otro lado vamos a tener las bailarinas de clase baja, que van a ser las gawasi, que van a bailar en espacios públicos, rodeadas y bajo la mirada masculina, y por esta razón van a ser excluidas, insultadas en la sociedad de esta época. Porque bueno, en esta época el rol que se le adjuntaba el hombre era de protector del femenino, y el hecho de que una bailarina esté bajo la mirada ajena, que haga movimientos tal vez sensuales y lleve poca ropa, es algo que va contrario a la moral de esta época.
Luego, con la llegada del occidentalismo y del colonialismo europeo, todavía se le otorga un rol más inferior a la mujer y al cuerpo danzante oriental, ya que, bueno, lo van a considerar como algo exótico y por eso van a erotizar a la mujer. Cabe remarcar que en los inicios no había bailarines masculinos, pero que, bueno, ya a partir del siglo XIX comienza a haber los pioneros bailarines masculinos de la danza oriental. Bueno, ahí en las imágenes se ve que el ballet Trup Reda, que es uno de los pioneros, y bueno, en la actualidad hay bailarines masculinos. Bueno, la mujer en esta danza era un objeto de consumo visual, pero a través de la evolución, la danza pasó a ser un objeto de realización y de expresión femenina, una herramienta para el crecimiento y el empoderamiento de la mujer, y pasó de ser un objeto de solamente inspiración y de consumo a, bueno, apropiarse de la danza y a poder expresarse y crear a partir de esto. Bueno, gracias. Le paso la palabra a mi compañera. Gracias, Erika. Continuamos con Guadalupe Acosta, de primer año profesorado. Sí, Guadalupe, se escucha bien. Y su trabajo es acerca de las construcciones sociales en torno a la mujer a lo largo de la historia de la danza. Guadalupe, no sé si nos escuchás. Sobre el papel que tuvo. ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, resulta difícil reflexionar sobre el papel que tuvo la mujer a lo largo de la historia de la danza, cuando la historia en general está contada desde una mirada masculina. Muchos autores relatan que en la prehistoria muchas mujeres realizaban rituales danzados para obtener una nueva fecundidad acompañadas de sus hijos. Entonces podemos observar que ya desde un comienzo se asocia a la mujer con su función aparentemente primordial, que es la de concebir. Pero estas mujeres no cumplían otras funciones dentro de las antiguas comunidades. En cambio, los documentos relacionados con hombres, que son más abundantes, se los observa en muchos casos con máscaras de animales y realizando giros con sus cuerpos. Estos pasos se los relacionan con rituales mágicos. A partir de ahí podemos deducir que las mujeres danzaban para cuestiones vinculadas con su género, mientras que los hombres eran brujos, chamanes, quienes poseían un contacto más directo con los espíritus. Si avanzamos en el tiempo nos encontramos con ejemplos similares. Se han hallado jeroglíficos egipcios en los que los hombres se observan representados con colores oscuros y con pañuelos en forma triangular alrededor de la cintura, mientras que al lado se encuentran las pálidas bailarinas cubiertas con velos transparentes que dejan ver su frágil silueta, simbolizando el trabajo al aire libre de ellos y el carácter etéreo, misterioso de ellas. Ruth Saint Denis, coreógrafa y bailarina estadounidense, fue quizás una de las primeras en intentar quitar la visión más construida por el imaginario social que real en torno a las danzas indias y orientales. Sus coreografías eran eróticas, pero también eran muy expresivas, y tenían como objetivo liberar a los cuerpos de las cadenas opresoras sociales. Pero su intención, aunque fue muy visionaria en su momento, lograba el efecto contrario en el público, que en sus mentes sexualizaba el cuerpo de la mujer en escena, por lo que no ha sido suficiente para quitar esa construcción misteriosa y exótica en cuanto a las mujeres orientales. En la mitología griega nos encontramos con las musas, que eran las divinidades inspiradoras de las artes, las cuales fueron de gran importancia para el desarrollo artístico en la antigua Grecia. Formaban parte del séquito de Apolo, que era el dios de la luz y la música, quien dirigía su coro y a quien nunca abandonaron. Por un lado eran inspiradoras de las artes, pero por el otro necesitaban la conducción de un dios. Los artistas, todos hombres según la historia,
recurrían a estas divinidades, mujeres. Pero ¿no existían artistas mujeres en este momento? ¿Y por qué no puede ser al revés? ¿Por qué no se puede concebir a la mujer como creadora más allá de ser una simple inspiración? En la historia del ballet sucede algo similar. Las bailarinas son simples receptoras de ideales masculinos. Georges Balanchine es un ejemplo. Para sus creaciones ha contado con la inspiración de varias musas. Él ha corporizado las musas de Apolo en el año 1929, presentando un Apolo muy masculino, imponente, ante unas musas frágiles, que al entrar le dedican una reverencia y lo rodean constantemente. Durante toda la coreografía, él es el eje central que las conduce y digita cada uno de sus movimientos. Cuando llega el momento de las variaciones solistas de las bailarinas, ellas las finalizan, o a los pies de Apolo, o con la cabeza agacha sin mirarlo a la cara. Balanchine ha afirmado que la danza es una mujer, pero si así lo fuera, porque hoy en día, cuando nos piden que nombremos coreógrafos o coreógrafas, se nos vienen a la mente, casi en su totalidad, todos hombres. Si existieron y existen muchas mujeres como creadoras, ¿por qué no las conocemos tanto? La danza se presenta como una forma de expresión que en los comienzos ha servido como una manera de conexión con los dioses, de salir de uno mismo y de pertenecer a un todo más grande. Si bien sus funciones evolucionaron con la historia, observamos que desde un comienzo se asocian determinadas danzas con el rol que ocupaba la mujer en un determinado momento de la historia. Sería bueno que podamos estudiar también a las creadoras y respetar nosotras como estudiantes la idea de concebirnos a nosotras mismas como creadoras también. Salir de la idea de la bailarina de pista musical que tiene estáticas y generar un pensamiento magnífico que nos acompañe en cada paso que hagamos. Gracias y les doy lugar a mis compañeros. Bueno, en este primer bloque lo que pudimos observar en los trabajos que presentaron las chicas es esta mirada crítica hacia la historia de la danza, y esto es lo que se llama historiografía, ¿no? Hacer historiografía es tener esta mirada crítica, es leer entre líneas lo que nos están lo que nos están contando los libros. Ir más allá de las certezas que se presentan en los libros, lo que se dice, cómo se dice, hacerle preguntas a estos libros y ser curiosas de estas ausencias, de lo que no se nombra, de cómo se nombra lo que se nombra, ¿no? Y es por ahí que fueron circulando estos primeros trabajos. Vamos a continuar. Continuamos con Milena Ipko. Hola. Hola, ¿Ahí Mile. se escucha? Buenas tardes. Bien, espera que compartimos pantalla. Vamos a escuchar ahora y ver a Milena Ipko, de segundo año, Tecnicatura en Danza Clásica, con su trabajo que se denomina el ballet romántico. Bueno. Primeramente, el romanticismo apareció en Europa a finales del siglo XIX, que impactó en cada arte de manera diferente. Bueno, en esta oportunidad vamos a poner énfasis en el ballet romántico. Este tuvo sus características y sus principales ideas en el mundo de los sueños, de la fantasía. Existía un dualismo, un contraste y a la vez una convivencia entre lo real, lo irreal, entre lo terrestre y lo fantasmagórico, que dio como resultado un sentimiento trágico de las cosas que, bueno, también recayó en el amor. Podemos ver que los sueños son intangibles y por lo tanto inaccesibles al ser humano. Y bueno, los amores también se convirtieron en imposibles, soñados, idealizados, inaccesibles. Siguiendo con esta línea del amor romántico, siempre se tratan de parejas heterosexuales y con roles definidos tanto para la mujer como para el hombre. Se establece una relación de lo etéreo, de lo sublime, de lo frágil, de lo puro y de lo inocente con la feminidad, y de la fuerza, la valentía, la rigidez, el sostén,
con lo masculino. Para ejemplificar vamos a hablar del ballet de la Bella Durmiente. Acá vemos unas imágenes de Nadia Musica como Aurora y Juan Pablo Ledo como Desiree en el Teatro Colón. Bueno, este ballet fue estrenado en 1890 en el Teatro Mariinsky, y bueno, allí podemos ver algunas características del romanticismo. Vamos a explicar un poco el argumento para adentrarnos más en el tema. En este ballet, el rey y la reina han olvidado de invitar a la malvada hada Carabosse al bautizo de su hija Aurora. Y esta, en el despecho, decide maldecir a la princesa, proclamando que al cumplir los 16 años, se pinchará el dedo con una aguja de hilar y morirá. Los años transcurren y esta amenaza, esta maldición se cumple, pero la hada Lila transforma este estado en un sueño profundo, en un sueño de 100 años. En el segundo acto, el joven príncipe Desiree se encuentra en el bosque, en una expedición de caza, y separado de sus servidores, comienza a soñar con un amor ideal. Es entonces que aparece en el sueño el hada Lila, que le muestra el estado de la princesa Aurora, este estado de sueño, y lo guía hasta ella, y apenas la ve, él le da este beso de amor que quiebra la maldición. En el último acto se celebra la boda de Aurora y de Desiree, a la que asisten personajes de cuentos de hadas. Bueno, contamos con un final que al parecer es feliz. Ellos terminan casados, sin maldición, sin muerte. Bueno, podemos incluir estas características que estuvimos describiendo de este dualismo de lo real y lo irreal, un mundo que al parecer se relaciona entre sí. Lo vemos tanto en la inclusión de la magia como en las visiones del príncipe que lo llevan a Aurora. En cuanto al argumento relacionado con los roles de género y con el romanticismo, hablamos de Aurora como una chica frágil, una chica que necesita de magia para protegerse de la muerte y del beso de un hombre para poder salvarse. Este lugar de la princesa que, si no es rescatada de un príncipe, no podría tener un final feliz. Bueno, siguiendo con este hilo de pensamiento, ella no tiene palabra o intervención, siempre es maldecida por alguien, mortificada por alguien, salvada por alguien, como que siempre está llevada su historia, su camino y su vida guiada por otros personajes. No sabemos realmente cuál era su deseo, el deseo de Aurora, ¿no? Bueno, esto de algún modo hace que ella no termine muerta, sino que termine hasta casada. Con esto mismo pasamos a un ideal del casamiento, el sueño de toda chica que se trata de ser acompañada, amada y mantenida por el resto de su vida por un hombre. Esto nos hace preguntarnos, ¿ella realmente se enamoraría de un hombre que la besó mientras ella no estaba enterada? ¿Se casó con él solo porque la salvó a modo de recompensa? ¿Es así realmente un final feliz? Bueno, habiendo reflexionado sobre esto, llevemos el ballet romántico y el mismo amor romántico a la vida cotidiana. ¿Cuántas veces nos instalaron esto de soñar con un final feliz, con un príncipe azul, con un amor apasionado? Nos instalaron estas ideas desde los ballets, bueno, uno de los que acabamos de analizar un poco, hasta, bueno, las famosas historias de Disney. Nos relatan un amor romántico que a veces no es más que doloroso y tóxico, que no nos deja pensar en otra cosa más que en ese amor. Un amor que hasta mata, un amor que soporta, un amor que engaña, un amor que sufre, que es dependiente, que es idealizado, y que en el interior no es tan lindo y principesco. Gracias. Bueno, le cedo la palabra a otra de mis compañeras. Gracias, Milena. Continuamos con Magalí Rodríguez. Pertenece al segundo año de la Tecnicatura en Danza Clásica y nos va a presentar su trabajo acerca del amor romántico en el ballet Corsario. Bueno, Sí, te estamos ¿se me escuchando. Sí, sí. sí, bueno. Vale.
Bueno, a partir del concepto de la bailarina etérea, que aparece durante el romanticismo, se impone también la estética de lo bello, con la bailarina ligera, frágil, graciosa. Esto aparece con la bailarina María Taglioni, que fue la primera en ejecutar las zapatillas de puntas, y también surge como rival de ella en ese momento la bailarina Fanny Effler, que era más bien apasionada, un poco más fornida, experta en ondulaciones, etc. Se produce este dualismo entre ellas dos, que sería entre una bailarina cristiana y una bailarina pagana, sería como, no sé, el cisne blanco y el cisne negro. Para el arte de la danza como tal, lo esencial es la asociación entre la belleza y el dominio técnico del cuerpo. Esa idea central define lo que es el ballet, lo que tiene el ballet de clásico, ¿no? El dominio del cuerpo, de la técnica. El cuerpo debe acomodarse a las convenciones estéticas de la danza, por muy forzadas que sean. Lo natural es bello solo si está dominado técnicamente. Así fueron idealizadas las bailarinas con grandes habilidades técnicas, velocidad, en ese foro del romanticismo, ¿no? También el uso de personajes y situaciones fantásticas, así como por ejemplo en el ballet de Giselle, en la Sylphide, Lago, fue lo que construyó el estereotipo de la mujer del siglo XIX, del romanticismo. Ahora yo voy a hablar un poquito también, como habló mi compañera, del argumento del corsario, esta vez, y recordando un poco, estrenado en la Ópera de París, en 1856, el corsario Conrad se encuentra junto con sus amigos Ali y Birmantos, varados en una playa, en donde ven a Mendora, junto con su amiga Unara, estaban siendo esclavizadas por ser vendidas, entonces Corsario se enamora y jura rescatarla. Partimos ya del concepto, ¿no?, del amor romántico, en donde ella tiene que ser rescatada, sin mencionar obviamente la posición de la mujer como un objeto. Todo lo estamos analizando desde nuestra actualidad, ¿no? Obviamente en este momento. Y entonces, Blanquet reúne a los pachás para realizar una subasta de esclavas, incluyendo a Mendora y Gulnara. Seis pachás compra Gulnara y finalmente, y por decisión de dejarla para el final, aparece el forastero, que sería Conrad disfrazado, y la compra, ¿no? Ya vemos ahí también. Mientras, los amigos del corsario toman prisionero a Blanquet y liberan a las muchachas, menos a Gulnara, que ya había sido llevada para el palacio, con el seis pachás. Mendora intenta persuadir a Conrad, porque ¿qué pasa? No es que las dejaron libres, sino que como piratas que eran, habían tomado prisioneras a las esclavas para luego venderlas. Entonces, Bilbán no estaba de acuerdo, a vender a las muchachas, iban a repartir a las ganancias. Se intenta persuadir a Conrad para que no lo haga, y ahí se ve la posición también de vuelta de la mujer como sumisa, acompañando al hombre, sin poder en la palabra, ¿no? Nada, pasó de ser prisionera a un lado a estar prisionera en otro, básicamente. Luego Vilmanto hace un pacto con Anquén para dormir a Conrad y llevarse a Mendora, ya que era como la más valiosa. Y así fue. El Seis Pachá está en su palacio, rodeado de odaliscas, de nuevo, el concepto de la mujer, ¿no? Como a pesar de lo que estamos contando de la historia, que es bastante trágico. ¿Se escucha mal? Más o menos, Mavi. ¿Se escucha mal, Lau? Mazo, pero vos continuás porque va llegando de a poco el sonido. Ah, bueno. Bueno. Sí, va llegando, va llegando. Ahí está, se escucha reponer así. Tranquila, tranquila. Continúe. Bueno, entonces, continuando un poco con cómo se toman posesión los sentimientos de la mujer, que serían hacia un hombre, ¿no? Que a pesar de toda la situación que estaría atravesando ella,
muestran a Mendora como con sus sentimientos totalmente arraigados a él. Entonces, bueno, siguiendo un poco con la historia, Conrad con sus amigos llegan al palacio disfrazados de peregrinos y logran liberar a Mendora y Gulnara. Al ver la traición de su amigo, Conrad mata a Vilvanto y luego Mendora, Conrad, Ali y Gulnara parten en búsqueda de la felicidad. Y acá es donde hacemos una pequeña reflexión, obviamente desde nuestra mirada actual, y pensamos, una vez más se manifiesta la bondad y la pureza de la protagonista, quien se muestra frágil y etérea, y por el contrario la impunidad del hombre. En todo momento la figura de la mujer es llevada a la suerte de su belleza, y muestra cómo a Mendora, quien resulta finalmente rescatada, aún pensando que realmente fuera así, volvemos a lo mismo, es rescatada gracias a su belleza. Y entonces yo me pregunto, ¿qué pensamos de este tipo de amor? Si todavía el amor sigue siendo ligado meramente al estereotipo de belleza, sea el actual, y si las mujeres realmente necesitamos ser rescatadas, ¿no? Así que, bueno, gracias, y les cedo la palabra a mi compañera, y perdón por si te escucho mal. Gracias, Maggie. Son cosas que pasan, el audio de cada uno con su Wi-Fi. Continuamos con Micaela de la Fuente. Hola, Mica. Hola, ¿se escucha bien? Sí, se te escucha bien. Bueno, Pertenece al segundo año de la Tecnicatura en Danza Clásica, y Mica había comenzado y nos va a hablar de su trabajo que se titula Amor Romántico. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar del amor romántico y lo voy a analizar con el ballet Coppelia. Bueno, los tópicos asociados al amor romántico son socialmente e históricamente construidos, y estas ideas las interiorizamos casi de forma inconsciente, por lo que influyen en nuestras creencias y en nuestros actos en el ámbito de las relaciones afectivas. Afortunadamente, en la actualidad podemos decir que se está dando una mayor importancia a la igualdad de género y a las relaciones sanas, aunque no podemos dar la espalda tampoco a las relaciones tóxicas y a la violencia de género que sigue pasando. A través de los años, el amor romántico impuso roles en las relaciones, y esto permitió crear estereotipos tanto a las mujeres como a los hombres. En el siglo XIX, el ballet pasó a ser un espectáculo individual, separado de la ópera, y su principal característica fue que en sus argumentos aparecía el amor romántico, donde sucedían hechos trágicos para los protagonistas, o había dificultades y obstáculos en su amor. Analizando el ballet Coppelia, se pueden observar diferentes partes donde podemos ver el amor romántico. Empiezan en una aldea donde, entre otras personas, vive Swanhilda, su novio Franz y un artesano Coppelius. Este artesano creaba muñecas de tamaño humano y bastante realistas. Su obra favorita, que era Coppelia, la muñeca, estaba siempre en su balcón de la casa. Bueno, Swanhilda se enoja porque no tiene la misma atención que consigue Coppelia de parte de la aldea, pero todavía su enfado crece cuando se entera que su novio también está enamorado, o que le llama la atención Coppelia. Acá es uno de los primeros puntos que podemos ver cuando vemos los celos que tiene Swanhilda en la relación. Esto es uno de los riesgos del amor romántico. Los celos son vistos como una forma de demostrar el amor hacia la otra persona,
y se pensaba que cuanto más celos haya, más profundo es el amor. Y hoy podemos decir que no es una justificación válida y que los celos dañan las relaciones y que en realidad muestran el grado de confianza que hay en la pareja. Bueno, después en la aldea se va a hacer una fiesta donde a las parejas comprometidas le van a dar monedas, y Swanhilda quiere probar la fidelidad de Franz hacia ella, que él, sin mucho convencimiento, le asegura su amor. Pero esa noche Coppelia y Swanhilda y sus amigas logran entrar a la casa de Coppelius y, bueno, Swanhilda se hace pasar por Coppelia y en ese mismo tiempo Franz decide subir al balcón a ver esa misteriosa chica que lo atrae tanto. Ahí se ve la infidelidad de Franz. Primero la engaña jurándole el amor a Swanhilda y después va tras Coppelia. Bueno, después transcurre en el ballet. Al final se dan cuenta que eran muñecas, se resuelve lo de Coppelia, que se había hecho pasar por, lo de Swanhilda, que se había hecho pasar por Coppelia, perdón. Y al final nos dan una boda, la boda de ellos dos, como un final feliz. El ballet termina con los protagonistas en su boda, y esto es un final feliz de los típicos cuentos de princesas. En el amor romántico, el casamiento entre una mujer y un hombre se relaciona con la felicidad, es decir, como una meta que promete una relación perfecta y feliz, sin ningún problema. Siempre la pareja es heterosexual, donde la mujer se ve sumisa, delicada, vulnerable e inocente, mientras que la imagen del hombre es la parte fuerte y líder, que la tiene que salvar siempre y darle una vida de felicidad y placer. Bueno, como ya mencionamos antes, mediante el amor romántico, muchas generaciones se educaron creando estos roles y se naturalizó por mucho tiempo. Esta forma de entender el amor tuvo unos objetivos, principalmente subordinar a las mujeres, sus sentimientos, sus ideas, sus opiniones, siendo dependientes de un hombre. Y bueno, hay varias consecuencias que trae el amor romántico, como los celos, que ya hablamos durante el argumento del ballet, y también la falta de libertad. Esto puede llegar a conducir a la violencia y hasta incluso causar femicidios. En las analizaciones de femicidas se suelen encontrar comentarios de que estaba celoso, de que la quería mucho. Son como los comentarios que más se suelen ver cuando piden un porqué. Bueno, hoy en día el tema está muchísimo más concientizado y lo podemos hablar, podemos tener charlas, debates, y lo correcto es saber que nosotros no tenemos que encajar en ningún estereotipo marcado por la sociedad, y que en realidad el amor es total respeto al otro en todos los sentidos. Gracias, y les cedo la palabra a mis otras compañeras. Bueno, me parece que no tengo mucho para acotar sobre los tópicos que se trabajaron en este bloque, solo para decir que estuvimos viendo y analizando varios ballets, y ellas eligieron observar en estos ballets cómo se desarrollaba esta temática del amor romántico y qué cercano y actual
podían ser estos temas todavía hoy, ¿no es cierto? Cómo la sociedad nos crea estos modelos y estos conceptos y pueden terminar en vínculos completamente tóxicos y violentos, como lo dijeron recién las chicas. Vamos a continuar. Bueno, continuamos con Berenice Salud. Hola Berenice, a ver si se te escucha bien. Hola, buenas tardes. Bueno, Berenice pertenece al segundo año de la Tecnicatura en Danza Clásica y su trabajo se titula Pioneras, Receptoras o Creadoras. Bueno, buenas tardes. Las bailarinas pioneras eran mujeres que se adentraban al mundo de la creación coreográfica y la exploraban en sus diferentes campos, áreas y estilísticas. La palabra estilísticas se refiere al estudio del estilo o expresión lingüística. Luego de experimentar y procesar todo esto, ellas dejaron constancia histórica de todo lo que vivieron y por eso ahora podemos saber más sobre ellas. Ellas ayudaban a desarrollar algo nuevo, dando paso en una evolución en el rol de la mujer como bailarina y coreógrafa. Tengamos en cuenta que en el siglo XVIII, en el periodo barroco, momento donde empieza todo esto, eso era un sacrilegio. Solo los hombres tenían permitido el bailar, crear secuencias coreográficas y ser maestros en esta disciplina. Cuando hablamos de bailarina receptora de pasos, es aquella que seguía las instrucciones referidas a pasos, movimientos y coreografías impuestas por el maestro del ballet, el coreógrafo. En ese momento de la época no había libertad creadora, tenían que sujetarse a lo que se les indicaba, tanto en el teatro o en la institución en la que trabajaban. Entre las bailarinas que podemos nombrar tenemos a Marie-Anne de Coupois de Camargo, bailarina franco-belga. Fue la primera bailarina que rompió las normas académicas, acortando faldas, ejecutando por primera vez el entrechat quatre, consiguió que la danse haute, danse vertical, que consistía en pequeños saltos, se fuera imponiendo sobre la danse basse. Antes predominaba la danza horizontal, danzas bajas y coreografías de diseño geométrico, pareciendo desfiles y paseos cortesanos. Ahora pasamos a la bailarina creadora. Es aquella que inventa o crea pasos, posiciones, coreografías no fijadas por otro, cosa que no era común ver en esos momentos. Entre aquellas creadoras tenemos a Marie Sallier, bailarina y coreógrafa francesa, admirada por su expresividad en sus representaciones dramáticas en lugar de saltos y juegos, típicos del ballet de esa época. En 1734, en Londres, ejecutó un ballet sobre la historia de Pigmalión, que tradujo un gran impacto, no solo por su actuación, sino porque salió al escenario sin miriñaque, peluca, máscara, entró en escena con una túnica a la griega y con el cabello suelto. Madame Mariquita, bailarina de origen argelino que se convirtió en una exitosa coreógrafa, fue la más prolífica, maestra del ballet de la Ópera Comique, creó más de 30 ballets y se dijo que su arte era exquisito y que ella era el hada de la coreografía artística. Luego del periodo barroco pasamos por el clasicismo, que duró aproximadamente unos 70 años, para después llegar al romanticismo, momento de máxima consolidación del ballet como arte escénico. Entre ellas, en ese periodo hay obras maravillosas como Giselle, El lago de los cisnes, Cascanueces, etc. En este momento las bailarinas empezaron a tener un rol mayor, más presencia en el escenario, exigían lucirse y poseían una mayor técnica. Los hombres quedaron en un rol secundario. Ahora estaban encargados de lanzar al aire y volver a recoger a sus bailarinas, haciendo malabares y acrobacias. También eran profesores, mimos, maestros de ballet. Ahora la que sobresalía era la bailarina. A las mujeres que podemos nombrar son a Carlotta Grisi,
famosa bailarina que sintetizó en su danza ambos polos, el sueño y la sensualidad, muy de la época. Fue de gran importancia dentro del repertorio del ballet romántico. Su interpretación es etérea y casta, pero al mismo tiempo erótica. Fanny Cerrito, coreógrafa y bailarina italiana, el coreógrafo Perrot creó para ella el ballet Ondine, que fue el que la inmortalizó. Tenemos a Marita Glioni, famosa bailarina del romanticismo, coreografió el ballet Pygmalion, implementó una nueva técnica, la danza en punta, pero con un valor expresivo. Fue inspectora de danza en la Ópera de París y creó un sistema de trabajo y promociones mediante concursos en la Ópera de París, profesionalizando la danza. También tenemos a Fanny Esler, famosa bailarina de romanticismo, coreógrafa, de personalidad teatral andrógina. Su forma de interpretar liberaban el hermafroditismo de los deseos terrenos. Era el ideal del romanticismo. Y por su delgadeza podía usar vestuarios socialmente etiquetados como masculinos o femeninos. Muchas gracias y le cedo la palabra a mi compañera. Gracias, Berenice. Continuamos con Eleonora Copado, de tercer año profesorado en danza clásica, con su exposición sobre danza como metáfora de vida. Bueno, buenas tardes. No sé si se me ve porque se me tilda un poco la compu. ¿Se me escucha? ¿Se me ve bien? Sí, las dos cosas bien. Ok, bueno, empiezo. Este trabajo lo titulé Danza como metáfora de vida porque me interesa mucho la relación entre lo que es la vida cotidiana y como la corporalidad en su faceta más escénica y en su faceta pública. Bueno, entendiendo la instancia escénica como una representación simbólica del mundo cotidiano, encontramos, y más a menudo en el ballet, una constante reproducción de los estereotipos, conductas, roles y normas. Es decir, que la danza clásica expresa y también legitima una visión del escenario social, pero cargada de virtuosismo y excelencia mediante su realidad corpórea. Bueno, esto está muy relacionado con lo que estuvieron explicando mis compañeras, esto de que la realidad social se refleja mucho en el escenario. En un contexto más histórico estaba toda esta perspectiva de la presión del género femenino y demás, y me lleva mucho también a preguntarme en cómo sería el ballet si hiciéramos un ballet que fuese tan conocido como fueron los ballets románticos en su momento, cómo serían los ballets en este momento, con una perspectiva diferente respecto al género y respecto a muchísimas realidades sociales. Bueno, constantemente nuestro cuerpo está siendo atravesado por el imaginario y un mundo concreto, encarnando y construyendo así danza. Es común que el bailarín desee perseverantemente instrumentalizarlo, separándolo de su ser cual dualismo cartesiano, pues para dominarlo intenta muchas veces conceptualizarlo de este modo. Pero justamente ahí es donde radica el error. No es algo más allá de sí, sino el ser en su concreta expresión, y no hay que dominarlo, sino escucharlo, y es por eso que a la hora de danzar se debe reconocerlo, volver a conocerlo en cada ciclo dancístico. Muchas veces, no sé, a mí me pasa que cuando me voy a agarrar a una barra, el cuerpo me dice, no, hoy no quiero bailar. No me pasa tan seguido, pero hay días en los que el cuerpo me dice no, y muchas veces el bailarín como que fuerza a ese cuerpo a realizar un montón de cosas que el cuerpo el día ese no deseaba hacerlo, ¿no? Y muchas veces el cuerpo a veces nos dice, bueno, pero este es mi límite, y cuando no lo escuchamos aparecen cosas más graves, como por ejemplo puede ser una lesión. Bueno, este existe como una sustancia social y como una sustancia privada, aunque actualmente se promueva más uno que otro. Los paradigmas actuales nos llevan a comprender el cuerpo como retrato externo, obligándonos a utilizar el tiempo privado para que ese cuerpo sea más productivo y bello en público. Esto está como muy relacionado también a lo que son las propagandas y el material que podemos visualizar socialmente todo el tiempo, como esto de
pintarse las uñas, depilarse, no sé, si nos fijamos en las propagandas, por ejemplo, todas son de maquillajes, de cosas que nos revistan externamente, pero hay pocas propagandas o, no sé, por ejemplo, de libros o de cosas que sean más para algo interno, como, bueno, léete este libro o busca, no sé, la paz interior, como que siempre estamos rodeados de imposiciones que nos dicen, bueno, sé para el otro, cómo te ves, cómo sos para los demás. Bueno, andando en este tema no podemos entonces omitir las llamadas condiciones. Todos podemos bailar, todas y todos podemos bailar, aunque claramente no todas y todos seremos bailarines del Bolshoi, claro está. Esto queda determinado no solo por el número de vacantes que hay en el Bolshoi, sino por las condiciones. En el mundo de la danza existen dos tipos de ellas, las anatómicas naturales y las actitudinales o de expresión. Las primeras son todas aquellas características fisiológicas que debe reunir un bailarín o una bailarina para ser óptimo, funcional, estética en la realización de movimientos dancísticos. Las segundas son todas aquellas demostraciones corporales del espíritu que carguen al movimiento técnico de sensibilidad y carácter, haciendo así artísticas las secuencias realizadas por el intérprete y no por un simple ejecutor. ¿Se me está escuchando? Sí, Eleonora, perfecto. Sí. Es que yo tengo la pantalla en negro, entonces yo no sé si No, estoy vos hablando de la tranquila, nada. te estamos escuchando muy Ok. atentamente. Buenísimo. Entonces, esto tiene que ver, ¿no?, con cuando uno, por ejemplo, a mí me pasa cuando voy a ver una obra, que por ahí hay diferentes bailarines realizando lo mismo. Y hay algunos en que, bueno, sí, está realizando un paso de danza, y el otro tiene como ese algo que llama la atención, es lo mismo, pero es diferente. Y ese algo para mí es lo que yo llamo arte. Es ese algo que no puedo decir exactamente qué es, pero es lo que me atrae a esa obra, a esa escena que está presentando el bailarín. Bueno, para realizar una correcta técnica, muchas veces los bailarines intentan realizar una fragmentación en su propio cuerpo, una disociación consciente para ejecutar los movimientos de una manera más óptima, descuidando que esa fragmentación se traslada a la relación cuerpo-mente, usando ambas cosas como un instrumento para llegar a un fin, lo cual a mí personalmente me parece una locura. Usé la palabra disociación, a veces en la danza, en una clase podemos disociar los brazos de las piernas, disociar la cabeza del torso, pero a veces esa disociación se traslada a algo más grande, que es la disociación entre por dónde va mi cabeza y por dónde va mi pierna, ¿no? Por ejemplo, por dónde va mi cuerpo. A veces nos olvidamos de que el cuerpo es danza también, no es que yo quiero bailar y mi cuerpo debe obedecerme obligadamente todo el tiempo. Uno le dice, bueno, pero yo tengo que realizar esta pirueta y me tengo que colocar así y asá para que sea como yo quiero, y a veces el cuerpo te dice, ¿y por qué no probás esto? Por ahí a veces nos damos más el tiempo de explorarlo en la danza contemporánea, pero ¿por qué no lo hacemos también en la danza clásica? ¿Por qué no dejamos que el cuerpo hable y nos proponga cosas, que nos diga, bueno, yo deseo ir por acá, por allá? Cada cuerpo es diferente, si nos atenemos a ciertas pautas que se estiman de una determinada forma, no nos estamos escuchando a nosotros mismos. Bueno, para realizar, la exigencia que está cargada de estos estereotipos y metas inalcanzables en el mundo, ya sea por lo ajeno, como los medios, todo esto que hablaba de las propagandas, o por los mismos docentes, coreógrafos y guía, lleva a muchos bailarines a abandonar el camino por no sentirse aptos. La frustración ante la imposibilidad de alcanzar objetivos suele hacernos echar hacia atrás, en lugar de entender el desafío de lograr nuestras propias metas, no las de otras personas, las propias, como el que nos impulsa en esta carrera hacia lo prácticamente inlograble que es la perfección. Utilicé la palabra frustración porque es algo que es muy recurrente en la carrera de los bailarines. Pasa que a veces uno está frustrado porque algo no le sale y lo vuelve a hacer, pero ya arranca con esa idea de la frustración de que no me va a salir, y eso empeora la situación, porque como dije, el cuerpo refleja, el cuerpo es un espejo de la mente. Si la mente no está sana, no está consciente, el cuerpo va a reflejar eso. Una vez me pasaba mucho esto en una clase y un maestro me dijo que
que por qué la estaba rechazando esa frustración. Si yo la estaba tratando de sacar de mi danza y ella no salía, ¿por qué no la traía adrede a la frustración? ¿Por qué no la trabajaba y la convertía en algo bello? ¿Por qué no lo trabajaba y la convertía en lo que estaba haciendo, que era arte? Y a partir de ahí la trabajé muchísimo, me costó muchísimo entender qué forma podía tener la frustración, cómo podemos verla, hasta que la encontré y descubrí que tenía mucha relación con cosas ajenas a la danza. Creo que esto es algo que estaría buenísimo para ir trabajarlo en una clase de danza, no como algo externo, como decir, no, la frustración no, sino como, bueno, es parte de la danza también. Bueno, entonces es momento de adoptar, incluso en la danza clásica, la propiocepción y otros motores de movimiento que nos permitan conservar el eje y posiciones altas de forma más orgánica. De esta misma forma, en que es momento de quitar de nuestras mentes consumistas y maquinizadas la idea de continuar a pesar de que el cuerpo nos pide a gritos que paremos. Una lesión es una obligación que cumplir que el cuerpo nos impuso como un toque de queda por no haber frenado a tiempo. No hay nada que puedan decirnos que sea peor de lo que decimos a nosotros mismos, ¿no? Hay que ser exigentes para poder alcanzar nuestras metas, pero no sobrepasarnos. ¿Por qué? Porque un día podemos estar rompiéndonos los dedos sobre una zapatilla de punta y cumplir con lo que creemos que tenemos que cumplir, porque eso es lo que nos dijeron que debíamos hacer, porque las bailarinas no paran. Y el otro estar frente a un doctor que nos diga que se acabó, que nuestro cuerpo se rindió y que no podemos bailar más. Pasa muchas veces que cuando uno se está por lesionar y sabe que se está por lesionar, el cuerpo empieza a activar un montón de alarmas que nos dicen, bueno, va a pasar algo, calmate, sentate, descansa, y uno no le hace caso a esas alarmas. Creo que es momento de empezar a escuchar a nuestros cuerpos más de los que nos queremos escuchar a nuestras cabezas o a las demás personas. Hay una psicóloga en una charla sobre la danza, una psicóloga que trabajaba en el ambiente de la danza, que hablaba mucho sobre los bailarines retirados. Un bailarín retirado puede ser por diferentes motivos, puede ser por la edad, puede ser por una lesión, y hay que trabajar mucho como lo que es la psicología del bailarín, porque uno a veces se mata como trabajando el cuerpo y que los abdominales y que los aductores, pero nos olvidamos también de que somos personas y que pasan un montón de cosas por adentro nuestro, y que hay que trabajarlas también, porque uno puede retirarse por un montón de motivos y uno de ellos puede ser una lesión y uno tiene que trabajar mentalmente, no solo la escena, no solo la versión pública de nuestro cuerpo, que era lo que hablaba antes, sino como la versión privada, nuestra mente, nuestro trabajo, nuestra danza. Bueno, para finalizar, hay que replantearse entonces qué hacemos, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos promoviendo, y también qué estamos tomando o idolatrando. Por eso, si el arte refleja la realidad, entonces cambiemos su forma de expresión para cambiar la realidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Eleonora. Vamos a escuchar ahora a Julieta Minervino, de tercer año del profesorado en danza clásica. Su trabajo se titula Lo enjaulado en los cuerpos. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Un poco ya para ir cerrando, quiero invitarlos a que sigamos reflexionando sobre el cuerpo. Este cuerpo, que muy bien explicaron mis compañeras, es un reflejo claro de la sociedad y la cultura donde está inmerso, ¿no? Todos y todas tenemos un cuerpo, lo usamos, vivimos a través de él y sabemos que es único e irrepetible. Pero muchas veces, de una forma quizás inconsciente, lo vamos enjaulando. Lo vamos atrapando en clasificaciones y estereotipos de aquellos que, en lugar de gozar la diversidad, la juzgan y la censuran. Entonces las vivencias de uno con su propio cuerpo pasan a ajustarse a la cultura, que impone y da significado también a distintos gestos, actitudes y conductas. Y esto, a su vez, también se rige por el sexo biológico, la edad, la religión. Y entre todos estos aspectos vamos construyendo nuestros sujetos. Y en esta búsqueda, que reitero es muchas veces involuntaria, por lo arraigado que está en cada uno de nosotros, de intentar pertenecer a esta sociedad y a lo que la sociedad espera de nosotros y nuestros cuerpos, las libertades para vivir se nos van reduciendo, ¿no? Empezamos a ser como tenemos que ser, como creemos que tenemos que ser,
y nos vamos construyendo alrededor de estereotipos. Un gran ejemplo de esto son los roles de género, que muy bien mencionaron mis compañeras antes, que van generando ilusiones de lo femenino y lo masculino que se vuelven realidad natural en nuestra sociedad por esta visión falocéntrica preponderante hace siglos, ¿no? Que coloca a la mujer en un lugar de espectadora, débil y sumisa, y al hombre como el único capaz de crear, de hacer, de ser intelectual y de ser recordado por sus proezas, ¿no? Quiero traerles una cita del libro Danza y Género, de Margarita Tortajada Quirós, que es una doctora en ciencias sociales, docente e investigadora de danza. Es muy interesante y dice, en términos generales, el género puede definirse como una construcción social que interpreta lo biológico y supone formas opuestas y excluyentes de sentir, pensar, actuar y ser, que se identifican con hombres o con mujeres. Esa diferenciación que se reconoce entre ambos se torna en desigualdad. En este marco de la Semana de la Danza, y como bailarines de inmediato trasladamos esto a la danza y a los argumentos de distintos ballets, como mencionaron mis compañeras. Esto se ve en El Corsario, en Giselle, en Lago de los Cisnes, y en tantos otros, que colocan a la mujer como sumisa, débil, como esperando siempre que un hombre la rescate, que un hombre la vea, que un hombre la ame, girando alrededor de la figura masculina como si no fuese capaz de vivir independientemente a eso cuando sí lo es. Otro claro ejemplo que podemos traer para esta tarde como formador del sujeto que reduce las libertades de nuestro cuerpo son los estereotipos de belleza, que también fueron mencionando un poco mis compañeras. Estas características físicas que son excluyentes y discriminatorias casi por excelencia. De acuerdo con el ideal de belleza hegemónico del momento, ciertos cuerpos encajan y otros no, en lo que es considerado bello para el común de la sociedad. Y en la danza clásica esto a veces va un poco más allá, ¿no? Porque tener cierto tipo de cuerpo pasa a ser requisito, pasa a ser deber para poder estar o para poder siquiera soñar con estar en cierto lugar. Y pasa esto mismo con otras condiciones, como mencionó Elo antes, que también se relacionan con nuestro cuerpo. Y esto, además de torturarnos adentro de la clase, salimos y nos sigue torturando afuera. Ese estigma de los kilos de más o de menos te persigue a donde quiera que vayas, y se te empieza a armar un lío en la cabeza entre estas dos ideas contradictorias de una sociedad que te invita a la voluptuosidad, a la sensualidad curvilínea de la mujer latina, y una danza clásica que te invita casi a odiar tu busto grande, tus caderas, tus muslos. Entre este lío de ideas es que crecen muchos jóvenes, además metidos en un ambiente muchas veces hostil, como el de la danza clásica. Y así se intenta vivir en medio de todo esto, con nuestro cuerpo, y lo empezamos a enjaular. Nos empezamos a encerrar en nosotros mismos y empezamos a acallar las partes de nuestro cuerpo y de nuestro sujeto que no encajan con lo esperado, ¿no? Juzgándonos y actuando en consecuencia a eso que creemos nosotros de nosotros, a partir de lo que otros nos enseñaron a pensar y a creer. Siendo la mujer y el hombre que creemos que tenemos que hacer, y realizando las actividades para las que nuestras condiciones van diciendo que servimos, independientemente muchas veces de nuestros deseos. Nos vamos sometiendo a lo mejor a dietas, o a entrenamientos, o a distintas actividades que no necesariamente nos vinculan a buscar una mejor salud o un desarrollo personal, sino a ir moldeándonos poco a poco para poder pertenecer a esta sociedad que nos va enjaulando y nos va limitando. Como mencionaba Nika también, me parece, estamos en tiempos de cambios sociales, estamos en tiempos de lucha, estamos invitados a repensar los estereotipos y las conductas, y estos aires de renovación tienen que llegar también a la danza clásica, a los argumentos de los ballets, a las grandes compañías, que muchas veces han sabido arruinar un arte tan bello, volviéndolo excluyente y discriminatorio. Estos aires de renovación tienen que llegar con nosotras y con nosotros.
y un poco para que sigamos reflexionando sobre los ejes temáticos que nos trajeron hoy acá, y para ir cerrando también la charla, los quiero invitar a que disfruten de un video cortito, muy interesante, para que podamos seguir reflexionando juntos y juntas. Muchas gracias. Gracias, Juli. Nosotros nos dedicamos a la danza, somos bailarines profesionales, ejecutamos e interpretamos danza contemporánea. La discriminación en la danza es muy visible, ni siquiera se toma en cuenta como un trabajo. Hay ciertos estereotipos que te dicen tú nada más sirves para dar clases o para trabajar en un table. ¿No creen que puedas trabajar de la danza contemporánea o del arte, que no nada más sea show business? De hecho, el trabajo de una figura masculina en la danza es muy difícil. Bailar no hace a los varones ni más afeminados ni más varoniles. Eso es de personalidad de cada uno y es un estereotipo de que, bailas, eres puto. Y en realidad no tiene nada que ver. No es de ley que si bailas ya eres homosexual. Sí ha habido mucha gente que puede verte como más abajo. Haces caso a lo que te sirve y lo demás lo desechas. Inclusive de las mujeres es mucho estereotipo en cuestiones físicas. No necesariamente es que estés pasada de peso, es simplemente si te ves pasada de peso, con eso ya te catalogan, no te ven como una bailarina. Es muy chistoso que las mismas compañías de aquí te pidan mujeres de 1,80, son las bailarinas que en realidad no sirven, pero como cumplen un estereotipo físico, para ellos es suficiente. Creo que hay más favoritismo hacia los hombres que hacia las mujeres. Todas las mujeres tienen que estar muy virtuosas, muy fuertes, buenas en interpretación, tienen que estar como mucho más preparadas. Creo que somos una sociedad muy cerrada y tenemos los ojos vendados. No admiras a nadie porque crees que no lo merece. Me parece que reconocer el trabajo del otro haría un pequeño cambio. No tenemos mucho tiempo, pero me gustaría por lo menos que prendan sus cámaras y que puedan expresar lo que necesiten expresar acerca de lo que estuvimos charlando, de lo que presentaron las chicas. Si ustedes están también pensando estas cuestiones de género, de la opresión que puede significar la técnica de la danza clásica, de cómo podemos cambiar esa opresión en nuestros cuerpos, de dejar de sentir estas limitaciones o estas frustraciones, ¿no? Aparecieron como muchos conceptos por ahí, y me gustaría saber, Eli, si pudiste recoger algunas preguntas o comentarios, si alguien quiere decir algo. La tienen que activar a Eli. Ahí vamos, te tenemos. Ahí va. Ahí estamos. Ya está, creo que ya podés. No, en realidad preguntas o inquietudes nos surgieron en el chat, lo que sí, bueno, lo hago cortito. Están todos sorprendidos, felicitaciones a todas, están todos muy contentos con la exposición, todo muy interesante, todos los comentarios que van surgiendo, todos enganchados de ver, de hablar de la danza de manera tan actual, sí, para lo que nos hace también identificarnos con el día a día de la danza. Así que creo que un poquito eso es lo que puedo ver de todo el chat de Zoom. No sé si alguien más quiere preguntar algo, puede abrir el micrófono y... Sí, están desmuteados si quieren decir algo, cada uno lo puede activar. ¿Puedo? Sí. Sí. Bueno, nada, orgullo
orgullo de ver cómo con el trabajo de la profe y ver cómo crecieron estas alumnas, todo lo que expresaron impecable, impecable, muy buen trabajo para todas, y nada, ver lo lindo que están creciendo y que van a ser unas bailarinas excelentes. Las quiero y me encanta verlas así, tan entregadas a la danza. Y felicitaciones a las profes porque el trabajo se nota. Gracias, Nancy. Sí, bailarinas inteligentes, ¿no? Bailarinas pensantes, críticas. Me parece que va por ahí, no sumisas, bailarinas no sumisas, ¿no? Muy bien, muy bien. Miren, chicas, me gustaría seguir conversando toda la tarde, pero resulta que la Semana de la Danza tiene muchos eventos, y ahora hay otro evento que es sobre zapateo, así que le vamos a tener que dejar nuestra reunión de Zoom acá, con todas estas inquietudes y ganas de seguir charlando en otro momento, en otros encuentros o con las profes, ¿sí? Surgido, así que entiendo con nosotras los trabajos que hacemos en Historia de la Danza. ¿Y qué dice Fer? Fer dice algo, me parece. Yo la estoy viendo. ¿Qué hace Fer? Desmuteate y decilo. Ay. No puede desmutearse. Ahí está. Sí. Es increíble ver a alumnas que uno las conoce de chicas y ver cómo hablan y cómo se expresan y lo claro que van teniendo, y muchas de ellas expusieron cosas que hablábamos mucho, sobre todo el tema de los cuerpos, de la alimentación, de por qué me quiero, por qué no me quiero, si estoy alta, si soy flaca, si tengo buenas puntas, si no tengo buenas puntas. Todo eso es muy lindo escucharla y que ellas hayan sacado sus propios fantasmas y seguir luchando y verse, como siempre digo, ¿no? Verse lindas como personas, lindas como para poder seguir adelante en esta carrera que, como siempre decimos, es un abanico muy amplio, no solamente caemos en una zapatilla de punta, ¿no? Y así que bueno, nada, y contenta y poderlas ver, y hoy estar de público, así que es muy lindo ver cómo crecieron. Gracias, Fer. Bueno, vamos cerrando. Qué lástima que tenemos que cerrar, pero les dejamos un beso grande. Fue muy expresivo y muy expresivo, no sé cómo decir la palabra. Muy expresivo. Gracias, Muestra Valentina. mucho lo del cuerpo, en muchas cosas. Muy lindo. Gracias. Y las chicas muy sólidas en lo que trabajaron, muy bien. Mariana, el trabajo en equipo, excelente. Me encantó Gracias. Verlas, hermoso. Gracias, Adri. Gracias, chicas. Bueno. Por sus producciones. Vamos a cerrar la reunión de Zoom. A todos. Chao. Chao. Chao.